Hola, buen día, Dios les bendiga. Una semana más para agradecer al Señor, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí con vida, y si nos ha permitido vida es porque algún propósito excelente tiene para nosotros, así que pongámonos en sus manos a seguir aprendiendo de su palabra. Y fíjense que este tema se llama No se preocupen, confíen, no el tema sino la lección. La lección se llama así: No se preocupen, confíen. Y este pasaje bíblico está en Lucas capítulo 12, y el versículo clave a aprender está en Filipenses 4:6, que dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ese es el versículo clave para aprender. ¿Qué propósito tiene la iglesia para sus feligreses con esta lección? Pues el propósito es que conozcamos nosotros y comprendamos, dice, que la ansiedad es un mal que aqueja a muchas personas, que no somos los únicos. Si estamos en esa situación, no somos los únicos, pero que eso no viene de Dios. Son dardos que el enemigo tira, porque dice que problemas todos tenemos, pero no todos viven con ansiedad, ni con depresión, ni con estado de nerviosismo. La semana pasada la lección se llamó el manejo de los estados de ánimo. Por eso es que nos dice esta lección que no todos viven en esos estados de ánimo, pero todos tenemos problemas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no es un pretexto tener problemas para mantenernos ansiosos, nerviosos, preocupados, ¿verdad? Y dice que muchas personas pasan por situaciones similares, pero no todos se quedan en ese estado de ánimo, porque Dios no desea que caigamos en ella. ¿En quién? En la ansiedad. Entonces vamos a estar viendo sobre eso esta semana, y se supone, así debiera de ser, no se supone, que la semana pasada aprendimos a manejar los estados de ánimo de tal manera que apliquemos todo el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras situaciones para no caer en estados de ánimo que no agraden a Dios. Y ahora sí, vayamos al libro, y dice: muchas veces en la vida enfrentamos situaciones inciertas donde no logramos ver una salida. En momentos de crisis nos cuestionamos sobre qué decisiones tomar o de dónde vendrán las ayudas que necesitamos, pero la Escritura dice que el socorro viene de Dios. Ante toda esta incertidumbre es normal que surja en nosotros preocupación y ansiedad, lo cual hace que nuestra mirada esté puesta en el futuro desconocido y no en lo que Dios ya nos ha dado, en la realidad presente. Jesús sabía que sus discípulos tenían preguntas acerca de su futuro y de la provisión para sus necesidades. Vamos a ir a ver ese pasaje en Lucas 12, y ahí vamos a estar leyendo del 12:22 al 12:31. Está un poquito largo. Y la palabra de Dios dice así, Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas digo yo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero ustedes ya no son del mundo, pues vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad entonces el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nosotros no nos debemos de preocupar porque para nosotros está apartado el reino. Dice que esas cosas de afanarse y de estar ansiosos pertenecen al mundo, pero vosotros ya no somos del mundo. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta ese versículo, el 31 y el 30, desde el 30 al 32, todo, ¿verdad? Pero del 30 al 32 es poderoso ese versículo. Dice entonces, podemos ver que el Señor tomó tiempo para hacerles saber a sus discípulos que Dios estaba pendiente de cada una de sus necesidades, de modo que ellos solo necesitaban confiar en su cuidado divino. Como hijos e hijas de Dios necesitamos recordar que Él es nuestro Padre Celestial, que nos cuida siempre y nunca nos abandona. De modo que nuestra ansiedad contradice nuestra fe y nuestra confianza en Él, nos distrae e impide que fijemos nuestra mirada en el reino de Dios, donde realmente descubriremos el valor y la importancia que tenemos para Él. La invitación este día es que Jesús es sencilla. En lugar de afanarnos por las diferentes situaciones difíciles de nuestra vida, Él espera que nosotros le busquemos, pero que nos enfoquemos en encontrar primero el reino de Dios. Se trata pues de que para lograr un cambio en nuestra vida, debemos cambiar primeramente la actitud. Así pues necesitamos reemplazar el afán y la ansiedad por la fe y la confianza para depender totalmente de Dios. El primer punto que estaremos viendo este día dice el origen de la ansiedad y luego nos explica, la ansiedad es definida, dice, como la agitación o inquietud y zozobra en el estado de ánimo de cada persona. Es decir, que es un estado en el que el ser humano está totalmente intranquilo y sobresaltado. Tal estado es una reacción normal y natural de los hijos de desobediencia, pero también los hijos de Dios, por descuido y falta de fe, pueden caer en este estado de ánimo. Nuestros pensamientos se agitan y se activa una reacción en nuestro cuerpo que provoca en nosotros cambios fisiológicos que nos preparan para aumentar el rendimiento y nos mantengamos alertas, pero esto al mismo tiempo nos causa un estado de ansiedad y supera a veces nuestra razón y nos permite cometer actos que después nos vamos a arrepentir de ellos. La ansiedad es un problema muy común. La ansiedad viene como resultado de sentirse en peligro o amenazado. Mentalmente creamos esas situaciones derivadas de una situación real. Entonces, en todos los casos es necesario buscar qué es lo que está afectando y provocando esa condición en nuestra vida. Y para ello vamos a ver otro punto, que es la rutina y la vida agitada en este aspecto. El ritmo de vida actual y la sobrecarga de actividades y ocupaciones son una fuente constante de ansiedad y afán. Cuando no establecemos prioridades adecuadas y permitimos que las circunstancias o que otras personas y sus problemas tomen decisiones sobre nuestro tiempo y actividades, podemos entonces experimentar periodos de mucha carga emocional que nos mantienen en constante agitación. Estar tan ocupados no nos deja tomar tiempo para meditar y reflexionar sobre el curso de nuestra vida y nos limita en nuestro tiempo de búsqueda y encuentro personal con nuestro buen Dios. Quiere decir que la ansiedad lo que hace es que nos roba el tiempo para estar con Dios. En la parábola del sembrador podemos ver que Jesús nos explicó cómo los espinos representan esos afanes en nuestra vida diaria, que ahogan la palabra de Dios y no la dejan dar fruto. Eso usted puede ir a Mateo 13 y ahí encontrar la parábola del sembrador. Seamos pues entonces vigilantes y con la ayuda de Dios sepamos guardar esos tiempos constantes de Dios en la búsqueda de su presencia y el establecimiento de un adecuado conjunto
de prioridades en nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad en su vida, mi hermano? Acuérdese que la prioridad es Dios. Luego, usted mismo y su familia, ¿verdad? No se le olvide. El corazón, vamos a ver ahora qué es lo que hace que tengamos ansiedad. La insatisfacción, cuando no tenemos a Dios, hay un vacío, hay insatisfacción, ¿verdad? El corazón humano es insaciable. La ambición y las pasiones pueden gobernarnos cuando nuestra mirada no está en Cristo y no dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Estamos propensos a ir tras nuestros propios anhelos. Esta búsqueda interminable por más satisfacción termina por agotarnos y dejarnos cada vez más vacíos. En su encuentro con la mujer samaritana, nuestro Señor Jesucristo reconoció la necesidad de esta mujer y le hizo ver todas estas decisiones que ella tomaba y que habían sido equivocadas. Entonces le ofreció saciar su sed y darle vida eterna. Y vamos a ir a Juan 4 y vamos a leer el versículo 13 y 14. Y Juan 4, 13, 14 dice así: respondió Jesús y le dijo a la samaritana, ¿verdad? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa fuente, mi hermano? ¿Cuál es esa agua que el Señor nos ha dado y que no se agotará jamás? Ese es el Espíritu Santo. Por eso dice otro texto que el que tiene al Espíritu de Dios dice que correrán dentro de él ríos de agua viva. Todo aquel que es salvo siente correr dentro de él esos ríos de agua viva. Por eso no hay problema que le tumbe, mi hermano. Sí vamos a tener problemas, pero no nos harán caer en estas situaciones de afanarnos sobremanera, de caer en ansiedad y menos en depresión. Así que tengamos en cuenta eso, mi hermano. Jesús es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades y evitar que seamos controlados por los placeres de este mundo. ¿Y qué sucede cuando caemos en una crisis de incertidumbre? La ansiedad también puede ser resultado de problemas o crisis de nuestra vida. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, puede dejar un vacío tan grande en nuestro interior que nos puede hacer pensar que nunca nos recuperaremos. Entonces enfocamos nuestra atención en el futuro incierto y no vemos la realidad presente. ¿Cómo podremos entonces continuar nuestra vida sin Cristo? No podremos. Solo con el poder del Espíritu Santo es que podremos superar cualquier pérdida, porque sabemos que estamos en las manos del buen Dios. La ruptura de una relación familiar también nos puede hacer caer en una situación de afán y ansiedad. Así pues, el poner nuestra confianza en una relación y ver cómo nuestros planes se frustran, nuestros sentimientos desorientados se ven afectados por esa ruptura. También la pérdida de un trabajo, los conflictos interpersonales dentro y fuera de la familia o cualquier otra situación que nos genere inestabilidad termina por inquietar nuestra vida, nuestra mente, dando paso a ideas y pensamientos que no nos permiten avanzar. Las crisis en nuestra vida frecuentemente nos hacen olvidar nuestra confianza en los planes perfectos de Dios para nosotros. Nos distraen de poder encontrar el propósito que Dios ya tiene en medio de cualquier circunstancia que nos afecte. Dios ya tiene un plan para nosotros, pero cuando la prioridad en nuestra vida no es Dios, se nos olvidan esos planes perfectos que Él ya tiene desde antes de nuestro nacimiento. Por eso Él dice que Él nuestro embrión vio dentro de nuestro. Cuando nosotros, aún antes de que fuéramos un embrión, Él ya nos había mirado, Él ya tenía un plan. Y dice que sus ojos vieron nuestro embrión dentro de nuestra madre. Desde ahí Él ya tenía cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Cuando nos estemos afanando, recordemos esta palabra, mis hermanos,
y no nos afanemos más. Yo sé que llegan esos momentos, aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón. El afán viene porque esos son los dardos del enemigo. No significa que ya no vamos a sentir ese miedo, ese temor, ese afán, pero en el momento que lo sentamos, recordemos esta palabra y digámosle adiós al afán. Encomendemos nuestro afán en el Señor y entonces tendremos esa paz verdadera que Él solo puede darnos. Que tengan un feliz inicio de semana, bendecido día y que todo lo que hagan sea para la honra y la gloria de nuestro Señor. Pongamos nuestra vida en sus manos desde temprana hora, mis hermanos, porque acuérdense que su misericordia se renueva cada mañana. Entonces, cada mañana al abrir nuestros ojos, nuestra alabanza tiene que ser para Él, cada mañana.